Hola, muy buenos días. Hace ya bastante tiempo que no estoy aquí con vosotros, pero tenéis que perdonar, ha sido vender la casa, comprar otra, la mudanza, establecerlo y en nunca terminar, nunca se acaba y nunca se termina absolutamente nada. Aquí estamos liados un poco y yo creo que ya prácticamente solamente nos quedan las puertas, pero como podéis ver ya no es el mismo fondo de antes. Ahora mismo tenemos otra casa y la verdad bastante más grande y bastante mejor para nosotros. Aunque ahora vivimos solo, la verdad que sin hija y sin mi hijo, uno en Madrid, la otra que se va para Canarias, pues la verdad es que estamos un poco, pero contentos de estar en la nueva casa y contentos de poder invitar a algunos hermanos para que vean cómo Dios ha prosperado en nuestra vida y cómo Dios nos ha bendecido. Bueno, quería seguir con todos los pensamientos esto que tengo, que he ido apuntando por ahí, que tengo en un blogger, y este era hablar sobre las tablas de piedras. Y podemos leer el versículo que dice: volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Eso está en Éxodo capítulo 32, desde el versículo 16 hasta el 19. Muchas veces me he preguntado yo por qué Moisés tiró esas tablas, que eran precisamente la escritura de Dios y tabla dada por Dios. Y la verdad es que él la rompió y, como dicen en algunos sitios, la hizo añico. Es decir, yo no sé si a ustedes le ha pasado que se cae un plato de sus manos o un vaso, sobre todo los vasos hoy en día se hacen añicos, es decir, no sé de dónde salen tantísimos trozos de vidrio. Pues aquí las tablas estas se hicieron añicos y la verdad es que muchas veces me he preguntado cómo que Dios permitió que Moisés hiciera esto, siendo las tabla de Dios y escritura de Dios y escrito por ambos lados, porque después vemos como el Señor le dice a Moisés: coge dos tablas parecidas, y después es el mismo Moisés el que escribe lo que Dios le va dictando, que totalmente distinto a lo que eran las primeras tablas. Pero en fin, muchas veces me he preguntado eso y claro, uno dice que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero poco a poco uno va entendiendo, ¿no? El pueblo de Dios es un pueblo dado a lo que es la idolatría. Imaginémonos que esas tablas estuviesen vigentes hoy en día. Ya sabéis que hay algunas denominaciones que venden trocitos, digamos, que era de la cruz de Cristo. Sabemos que eso no puede ser, porque tantos trocitos de la cruz de Cristo habría para levantar por lo menos 10 cruces más o muchísimos más. Hay cosas que uno no entiende, ¿no? Y el pueblo es dado a la idolatría. No solamente el pueblo judío era dado a la idolatría, de ahí que Moisés ardió en ira porque rápidamente se habían olvidado de Dios. Muchas veces en el cristianismo pasa igual. Digo cristianismo no solo el de los ídolos, sino los evangélicos, incluso otras denominaciones o otras sectas son muy dadas a la idolatría. Aunque muchas veces nosotros decimos: no, no tenemos ídolos, pero no sé, en el corazón nuestro siempre hay algo de festejo sobre las cosas de este mundo, a la idolatría de este mundo, de las cuales nos hacemos partícipes. Y entonces ahí es donde radica el mal nuestro. Imaginemos un momento
que esas tablas estuviesen realmente ahí. Pues el pueblo iría a adorarla, iría a besarla, iría a hacer multitud de cosas y no olvidaríamos realmente de lo que es la salvación de Dios y estaríamos totalmente sujetos a esa tabla de la ley, enseñándola al mundo. Está la túnica sagrada, hay muchas cosas que se están guardando como cosas de Dios mismo, incluso algunos pensaban que las túnicas tienen poder y tienen muchísimas cosas. Lo siento mucho, pero el único que tiene poder es Dios, como bien dice la Escritura. ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Efectivamente, el Señor era Dios manifestado en carne y Él tenía la autoridad para perdonar pecados y para sanar. Veo eso, ¿no? Que el pueblo era dado a la idolatría, no solamente el pueblo de Israel, sino que el pueblo cristiano en general es dado a la idolatría. Hay un escrito que he hecho hace poco también que dice que en Apocalipsis uno de los mensajes para todas las iglesias es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces dice que no hay más revelaciones, que no hay, las revelaciones eran para los apóstoles y que ya no hay revelaciones, pero la verdad es que si Dios dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es porque Dios quiere revelar cosas a su pueblo. Muchas de las cosas es que tenemos que volver a la Escritura, leer la Escritura, entender la Escritura y sobre todo sacar lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay revelaciones. Dios se revela a todo aquel que de corazón le busca. Dios es un Dios que no tiene ningún problema en manifestarse a quien le busca. Se ha manifestado a través de los siglos y se sigue manifestando hoy en día y tiene cosas para revelar al corazón de su pueblo, cosas para aquellos que le buscan de verdad. Esa tabla era algo realmente una muestra, creo, dentro de la Escritura de lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto. El antiguo pacto, que es aquel que Dios está dando a su pueblo, y viendo cómo el pueblo ya se había olvidado del primer mandamiento, que es: al Señor tu Dios amarás sobre todas las cosas, a Él solo servirá, a Él solo adorará, a Él solo, y todas estas cosas con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero el pueblo se había ya apartado de la verdad del Dios vivo. ¿Por qué? Porque tardaba Moisés en bajar. Si llega a tardar un poco más, yo creo que el pueblo se hubiese ido tranquilamente con toda la idolatría y con todo aquello que tenía y hubiesen dejado a Moisés allá en el monte. Moisés ardió en ira de ver cómo tan pronto se estaban apartando de Dios, que lo acababa de sacar precisamente de Egipto con grandes señales y con grandes prodigios. Lastimoso, pero imaginémonos por un momento, hoy en día esa tabla ahí hubiese sido la perdición de la humanidad, la perdición de todos nosotros, ya que nuestro corazón es dado a la idolatría. Me dirán: no, nosotros no tenemos estatuas, ni tenemos imágenes, ni tenemos nada pero tenemos muchísimas cosas. Si uno se pone a reflexionar, y uno debe de reflexionar y de analizar delante de Dios, y uno verá como aún en nuestros corazones hay mucha idolatría. El Señor nos reprendió a Moisés. El Señor acababa de entender que el antiguo pacto había que romperlo. Había que hacerlo añicos, porque Dios iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo, un nuevo pacto que iba a comprender a toda la humanidad,
un pacto realmente mucho más llevadero, mucho más sencillo de sobrellevar, un pacto realmente que nos iba a llevar a la presencia de Dios en toda santidad y con todos los privilegios de un hijo. Aquí era un pueblo, ahora somos hijos, rescatados por la sangre de Jesús. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ya no somos un pueblo, somos hijos del Dios Altísimo. Dice en Juan que a todo lo que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad. Es un poderío que Él nos ha dado, que Dios nos da por precisamente aceptar a Jesucristo como Salvador. Nos lleva a un peldaño mucho más alto de la escalera. Nos lleva mucho más allá de lo que pensamos o de lo que incluso creemos. Antes éramos pueblo, ahora somos hijos. Qué grande es el poder de Dios. Dios no dijo nada a Moisés porque Dios en su corazón comprendió que el hombre no podía ser justificado por las obras de la ley. Nadie podía alcanzar la santidad por las obras de la ley. Nadie iba a poder vivir por las obras de la ley. Por eso permitió que Moisés lo rompiera. Dios vio que podría haber sido idolatrada lo que es la escritura suya. Dios vio que ese pacto, aunque era una muestra de lo que era la santidad y cómo alcanzar la santidad, se dio cuenta de que nadie iba a poder alcanzarla. Solamente se podía alcanzar por el nuevo pacto. Que dice la palabra que por muy torpe que uno sea, no se puede uno apartar de ese nuevo pacto. Por muy torpe que sea. Ese pacto es un pacto divino, es un pacto que viene de Dios, es un pacto que Él escribe las leyes en nuestros corazones, es un pacto donde su Espíritu mora en nosotros. No que antes en el pueblo tenían que formar y construir un tabernáculo y tener a Dios ahí en el lugar santísimo donde nadie podía entrar. Y hoy en día somos hijos y Dios vive en nosotros. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Dios en su inmensa sabiduría, en toda su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, vio cómo alcanzar y cómo hacer de nosotros un pueblo santo, solamente por ser hijos suyos. Solamente por ser hijos suyos. Moisés, aunque en la ira rompió lo que es las tablas de la ley, Dios lo permitió, no hubo regañina, digamos, ni Dios le llamó la atención a Moisés por eso, porque Dios ya veía mucho más allá. Dios entendió, Dios comprendió que el pueblo era un pueblo duro de servir. Era un pueblo duro de servir, se ha dicho, pero de mollera, podemos decir. Un pueblo dado a la idolatría, un pueblo que no iba a alcanzar nunca lo que son los beneficios de Dios. Además, si esas tablas existieran hoy, habría multitud de estudios pasándolo por el carbono 14, estudiando si la escritura era realmente humana, si era divina, si la escritura tenía poder, si no tenía poder. Muchos irían a las tablas esas para ver si Dios los sanaba. Multitud de cosas que pasan hoy en día, multitud de cosas. Podemos ver cómo muchas personas compran lo que son trocitos de madera que supuestamente son la cruz de Cristo. O incluso, no sé, multitud de cosas. Buscan el cáliz, están buscando el santo grial, están buscando el cáliz
donde Cristo con los apóstoles tomó el vino. Unos dicen que era de oro, otros dicen que era de madera, y multitud de estudios sobre todas estas cosas que no nos importa ni debe de importarnos a nosotros, porque lo que nos debe de importar es Cristo crucificado, muriendo en la cruz por nosotros, y que somos salvos por medio de la sangre que Él derramó, y que somos santificados por medio de la sangre que Él derramó, y que somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para comprarnos. Porque sí, había un precio que pagar y Dios pagó el precio para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias a Dios por este nuevo pacto. Miremos como ya nadie viene a estudiar si lo que tenemos es de Dios o no es de Dios. Bueno, algunas malas lenguas dicen que no es de Dios, lo que el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Otros dicen que el hablar en lengua es de aquí, de allá, de pa' aquí, de patatá. Otros dicen que las profecías ya han cesado, que las lenguas solamente eran para los apóstoles, y muchísimas doctrinas de estas que están apabullando el pueblo de Dios sin ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Comprarnos con su propia sangre, derramada en la cruz del Calvario, para santificarnos, para llevarnos a Él, para hacer la paz entre la humanidad y Él mismo. Hermanos, no divaguemos, no andemos de acá para allá con doctrina ni mandamiento de hombre que lo único que hace es perturbarnos. Hay muchas leyes humanas puestas en las denominaciones, pensando que si no las cumplimos no vamos a ser salvos. Dejémonos de todas esas cosas, despojémonos, dice en hebreo, de todo peso y del pecado que nos asedia. De todo peso, porque hay un peso que muchos ponen encima de los cristianos. ¿Acaso no nos ha llamado Dios a libertad? ¿Acaso no somos libres? ¿Acaso tenemos que volver a la esclavitud? Algunos festejan muchísimas cosas. Algunos tienen tanta doctrina o tantos mandamientos de hombre encima de sus espaldas que no alcanzan a seguir a Cristo. Qué lástima, qué lástima. Dios nos ha llamado a eso, nos ha liberado de todo, nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha lavado, y nos ha dado ese privilegio de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Con el Espíritu de Dios en nosotros, nadie va a venir a estudiarnos. Pero sabemos que somos de Dios porque el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. También dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El Señor trabaja a favor de su pueblo. Dios nos ha redimido. No busquemos complicaciones, ni nos dejemos llevar por todo viento de doctrina. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que tiene oído. Tenemos que tener un oído que viene de parte del Espíritu de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que prestarle oído a lo que Él nos dice y a donde Él quiere llevarnos. No nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Despojémonos de todo peso, por favor. Despojémonos de todo peso. Las denominaciones ponen un peso encima del cristiano
que parecemos como los camellos con una joroba y no podemos seguir andando. Los camellos aguantan mucho la sed, ya sabéis que aguantan muchísimo tiempo la sed. Imagínate tú con una carga y no bebiendo del agua espiritual que Dios nos da. No somos camellos, no somos dromedarios. Tenemos necesidad de beber del agua viva. Tenemos necesidad de comer de la palabra de Dios. Tenemos necesidad de volver a la Escritura y analizar la Escritura y ver todo lo que Dios tiene ahí dispuesto para revelarnos. No nos dejemos llevar por todo lo que nos digan o nos dicen. Sigamos a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. El yugo del Señor es fácil, la carga es ligera, pero tenemos que despojarnos de todo peso, de todo peso. Nada ni nadie puede ni debe impedirnos seguir a Dios con la libertad y en libertad del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hermanos, tenemos que aprender. Tenemos que saber que somos hijos de Dios. Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Y si Dios mora en nosotros y nos va enseñando y nos va redarguyendo y nos va mostrando y va formando en nosotros el carácter de Cristo. Esa es la necesidad que tenemos, no otra. Las tablas de piedra estaban bien, era hermoso, muy bonito. Dios había escrito con su propio dedo las leyes. Pero al ver cómo estaba la cosa en el pueblo, Moisés las tiró y la hizo añicos. Hoy en día el Señor vino a cumplir la ley por nosotros, vino a cumplir la ley por nosotros. Y ahora somos suyos, por medio de la sangre, por medio de la fe en Cristo Jesús. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sabemos que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Tenemos que seguir adelante y despojarnos de todo peso, hermano. Tenemos que dejar los ídolos. Tenemos que dejar la idolatría. Tenemos que dejar multitud de cosas que nos pesan y que nos cuesta trabajo para seguir adelante. Tenemos una necesidad grandiosa de beber. Tenemos una necesidad grandiosa de comer la palabra, que muchas veces dulce nuestro paladar y amarga nuestro vientre. ¿Por qué amarga nuestro vientre? Porque muchas veces nos cuesta trabajo digerirla. Nos cuesta trabajo digerir la palabra de Dios. Yo había oído de algunos que decían que sus escritores eran mucho más inteligentes que Pablo. Muchos se aferran a lo que escriben otros y a lo que dicen otros. Y tenemos que estar pendientes de lo que dice el Señor. De lo que dice el Señor en su palabra. Tenemos que estar atentos, hermanos. Las tablas de la ley fueron quebradas porque el Señor sabía lo que podía ocurrir. Y por eso lo del nuevo pacto. Nuevo pacto en Cristo Jesús. Un pacto que nos ha hecho y nos ha dado el privilegio
de ser llamados hijos de Dios. Hermano, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios y ver las cosas que están escritas. Despojémonos de todo peso, todos esos dogmas, todas esas doctrinas, todos esos mandamientos de hombre no debe interferir en la obra de Dios. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga y espero estar con vosotros la semana que viene. Amén.